Ok. Bueno, como les decía, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por asistir a la actividad del día de hoy. Para nosotros es muy importante que se hayan dado el tiempo dentro de la ajetreada agenda de actividades en conmemoración de los 50 años del golpe. Así que agradecemos tremendamente su presencia. Y además les comentamos que para todas aquellas personas que no hayan podido asistir, se está grabando este conversatorio y lo vamos a subir posteriormente a las redes para que lo compartan con quienes están interesados en conocer más de este tema. Voy a dejar con ustedes para unas palabras de bienvenida a nuestro director regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Salvador Angulo. Gracias, Luna. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde hoy aquí. Estamos súper interesados en conocer sus pareceres, sus puntos de vista, su experiencia respecto a un tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con apagón cultural y golpe de Estado. Un concepto que es tal vez algo controvertido. Podemos precisamente discutirlo aquí, conversar acerca de eso. Creo que vivimos días bien particulares, bien intensos desde el punto de vista de las emociones. Ayer particularmente a mí creo que fue un día complejo de sobrellevar, precisamente por las emociones que afloran en función de lo que se va compartiendo, de lo que se va contando respecto de las experiencias. Y aquí hoy día tenemos un grupo de personas, de los cuales, insisto, estamos muy agradecidos que estén aquí, precisamente para eso, ¿no? El poder compartir las experiencias y sobre todo, yo diría, en tiempos como los que corren, contribuir a una reflexión. El que podamos cuestionarnos un poquito, el conversar, poner distintos puntos de vista encima de la mesa, que podamos sacar algunas conclusiones personales, desde lo que son nuestros pareceres, desde las opiniones, desde los testimonios que vamos a escuchar aquí hoy día. Así que invitarlos fundamentalmente a eso, a reflexionar. Hoy día estamos tan empantallados entre el celular, los computadores, los televisores, etcétera, que tal vez nos hemos olvidado un poquito de lo que significa pensar, reflexionar. Y el poder compartir eso, sobre todo con las generaciones más jóvenes, que siento que son quienes tienen que ir conociendo de manera más detallada cómo vivimos la dictadura en Chile, los efectos que tuvo el golpe de Estado en todas nuestras vidas y en la vida societal. Aquí, hoy día vamos a conversar sobre un aspecto, ¿ya? En donde hay también un impacto. Así que feliz de estar con ustedes esta tarde, agradecerles que estén aquí y espero que sea una tarde rica, provechosa para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras. Y bueno, yo me traslado hasta este sector para presentarles a quién va a ser nuestro moderador, que a su vez va a presentar a los invitados. Él es Bernardo Zamora, músico y además encargado del área de mediación del Parque Cultural de Valparaíso, a quien le estamos muy agradecidas y agradecidos por cumplir este importante rol del día de hoy. Sin más que agregar, entonces, Bernardo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor, la verdad, que estar el día de hoy acá con ustedes y también con nuestros amigos y amigas invitados, porque obviamente poder, por un lado, tratar una temática que es parte de lo que este año se ha denominado, ¿cierto?, los 50 años de conmemoración del golpe de Estado en Chile, pero además porque son artistas de nuestra región, son parte de lo que se conoce como la bohemia porteña, pero que detrás de eso hay muchas personas, muchas familias, muchas historias, y en ese sentido es que se busca querer abordar este conversatorio el día de hoy. Así que partir por eso, agradeciéndoles antes que nada poder participar con ustedes. Quiero hacer una breve presentación de nuestros invitadas, para que si no los conocen o no tienen más información lo tengamos. Partimos con Lucy Briceño. Ella es nacida en Valparaíso, reconocida como tesoro humano vivo.
Es una gran representante de la bohemia que ha dedicado más de 40 años al canto y baile de la cueca en el puerto. Cuenta con una vasta trayectoria reconocida a nivel local y nacional. Lucita es un referente cultural para Valparaíso, ya que es una de las principales transmisoras del legado de la bohemia porteña tradicional del siglo XX a las nuevas generaciones de cantoras y cultores. Ha logrado adaptarse al dinamismo de la cultura urbana, manteniéndose vigente dentro de los circuitos culturales, donde es reconocida como una verdadera reina de la tradición popular del puerto de Valparaíso. Puedo con toda justeza decir reina, porque en algunas actividades que me tocó estar con ella, con jóvenes estudiantes universitarios, le gritaban reina, ¿sí o no? Increíble, ella como puede mover a las masas cantando. Juanín Navarro, también, bueno, Lucy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Juanín Navarro, oriundo de Cerro Ramaditas, fue el último en integrarse a la agrupación La Isla de la Fantasía en el año 2005. Aprendió guitarra alrededor de los 17 años junto a algunos amigos, pero no desarrolló una carrera musical en su juventud, ya que perteneció a Carabineros de Chile durante más de 30 años. Cantante y guitarrista, es conocedor de un sinfín de ritmos y hermosas letras. Actualmente se presenta junto a la agrupación Los Cracks del Puerto en la Quinta de los Núñez, todos los domingos, y también en escenarios dentro y fuera del país. Muchas gracias por acompañarnos. También agradecemos y saludamos a Fernando Leiva, quien a los 9 años ingresó a la Escuela de Arte Popular de Valparaíso, en donde participó de diversos cursos de educación artística. Sin embargo, su formación se vio interrumpida con el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Posteriormente cursó estudios en el Conservatorio de Música de Viña del Mar y el Conservatorio de Música de la Universidad Católica de Valparaíso. Es músico, compositor, cantante y guitarrista del grupo Los Paleteados del Puerto, una de las agrupaciones más influyentes y de mayor trayectoria dentro de la comunidad de cultores de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Y saludamos a continuación a Juan Hernández, músico y guitarrista y cultor de la música popular. En los años de dictadura estuvo presente en la movida de las principales peñas de Valparaíso. Acá se señala varias peñas, la Peña Placeres, la Peña del Francés, esto es el Instituto Chileno Francés, ¿no? La Peña Magisterio, entre otras. Esta peña, bueno, quiero contarles para los que no conocen, la Peña Magisterio, una peña diseñada, llevada adelante por un grupo de personas por muchos años y que es señera en muchos músicos que hasta el día de hoy se mueven dentro de la música en nuestra región. Muchas gracias, Juan Hernández, también por acompañarnos. Y para finalizar, uno de los invitados, Catano Núñez, así conocido, nacido en Valparaíso, miembro de la familia Núñez del Cerro La Loma, es un destacado representante de la música tradicional chilena, ha liderado el espacio cultural La Quinta de los Núñez, por lo que es reconocido como gestor y líder, ya que ha promovido la difusión de la producción musical de los músicos que participan en La Quinta. Catano es cantor, panderista y platillero de la agrupación musical La Quinta de los Núñez. Como sobrino de Benito Núñez, uno de los fundadores de la Isla de la Fantasía, se ha preocupado de mantener viva la tradición familiar cuequera y de traspasar esas experiencias a las nuevas generaciones. Muchas gracias por acompañarnos también. Como les decía a todos y todas ustedes, el día de hoy este conversatorio busca generar un espacio de reflexión, un espacio de conversación sobre la vivencia, especialmente de ustedes, en un periodo muy particular de Chile, un periodo difícil para Chile, que hasta el día de hoy se discute, hay distintas interpretaciones, pero más allá de cualquier interpretación está la experiencia personal de ustedes. Quiero partir con una pregunta que quiero pedirles si me pueden ayudar un poquitito. Si ese micrófono lo pudieras tomar, Juan, y así a lo mejor lo comparten ustedes dos. Eco. ¿Puedes sacarlo? Sácalo nomás. Y Juanín, si tomás este micrófono y... Ahí está. Eco. Y de este lado lo podemos utilizar en este lado de aquí. No, usted. Entonces a lo mejor con ese lo podemos compartir ustedes tres o aquí y ese usted allá. ¿Les parece? Quiero partir con una pregunta. Y esta es un poco una pregunta, vamos a buscar una forma que quizás abordemos varias preguntas juntas y ustedes mismos pueden reflexionar en torno a una o a todas las preguntas si las quieren unir. Pero una en particular es, o sería, ¿cómo vivieron ustedes
qué edad tenían o qué estaban haciendo en el momento del golpe militar en Chile. ¿Quién quiere partir? Lucy. ¿Cómo fue o en qué estabas tú haciendo justo ese día del 11 de septiembre? Bueno, referente a la música, con pena, como todos los músicos, porque terminó la alegría, callaron las guitarras, los instrumentos, los cantantes, y sufrimos muchas cosas que no vale la pena recordarlas. Pero en cuanto a la música, nos sentimos muy mal todos los músicos, muy apenados, y por todas las cosas que siguieron sucediendo, que no había nada que celebrar. Y ese mismo día del golpe, ¿qué estabas tú desarrollando? ¿En qué estabas tú? ¿Estabas aquí en Valparaíso? ¿Estabas en otro lugar cuando fue el golpe? ¿Te recuerdas? No, el cambio no, como lo noté mucho. ¿Cómo te dijera yo? Bueno, yo me refugié en mi casa nomás, ya no salí más por temor y no había trabajo. No había... ¿En ese momento tú ya hacías actividad artística? Sí. ¿Dónde tocabas o dónde cantabas en ese momento cuando fue el 11 de septiembre del 73? No pasa nada. No estabas tocando ese día. No. Ya. ¿Y viviste ese momento más bien, por ejemplo, dentro de tu familia, alguien se había afectado o tu familia, no sé, más cercana, siguieron con su vida normal esos días? Bueno, con la familia y algunos amigos, porque todos nos buscamos con la pena y sucedieron muchas cosas que no había que, como repito, no había nada que celebrar, así que eso. Juanín, si podrías contarnos así, vamos a seguir con otras preguntas más, pero ese día específicamente del 11 de septiembre, ¿qué recuerdas tú? ¿Tú estabas de carabinero en ese momento? Sí, no. Estaba con parte enfermo. Había estado enfermo porque parece que había en un partido que jugamos con Viña, caí mal de un hombro yo y quedé lesionado, estuve como 2 semanas. Y justamente el día 13 tenía que recogerme a mis labores. Y ahí en la avenida, bajé por Washington, llegando ahí a la Monja, me paran unos señores navales. ¿No? Ahí tuve que mostrarle el ticket y unas pocas preguntas, qué es lo que pasaba, y ahí me enteré de la situación. Y después llegar al sitio del trabajo y acuartelado inmediato. Hasta 15 días después, 10 días por ahí. ¿Esos días siempre ahí no podías ir a tu casa? No. Hay una cosa muy, muy esencial. Me invitaron a entrar de carabinero cuando tenía como 18 años. Y con esta llegó mi amigo, vecino. ¿Quería entrar de Paco? No. ¿Y por qué no? Porque no me gustan los Pacos. ¿Y de qué quería entrar? De carabinero. Él creyó que lo estaba agarrando para el fideo. No, era verdad. Yo quería ser carabinero, si es que hubiera deseado hacerlo, pero ante la perspectiva que no habían trabajo, había estado en la Armada yo también, pero a lo mejor unos 2 años más o menos. Y ahí, entre paréntesis, conocí a un grande de la Isla de la Fantasía, que falleció hace poco tiempo, que fue boxeador. ¿Quién era? ¿Se acuerda usted? Ya que nos pregunta a nosotros, ¿se acuerda usted quién era? ¿Cuál de todo? Porque había varios que decían que boxeaban. Habían algunos que decían que los boxeaban y caían al suelo, y que los tenían que recoger, y otros eran campeones a nivel nacional. Alvarado. Alvarado era campeón nacional. Él era. Claro, ahí estamos, nos hicimos amigos. Más me hice amigo con otros jugadores de fútbol, tenían equipo ahí, yo ya en ese tiempo venía de jugar fútbol, había jugado en la reserva del Everton,
un par de partidos, y así que me fue bien. Y pasó el tiempo, cuando de repente llegó esta posibilidad de ser carabinero, ¿sí? Posibilidad que, entre paréntesis, duró, sí, menos de un mes. Menos de un mes, porque al mes de haberme contratado, me trasladaron a Santiago, y en Santiago me pidieron la baja. Eso estamos hablando ya después del golpe. Después del golpe. No, estaba dentro del... Antes del golpe. Antes del golpe. Antes del golpe. Ah, ok. Porque fue en el año, perdón, 60, Ok. 61, para 61. Y un señor jefe me agarró a garabato y yo me levanté a pegarle un charchazo. Y alguien me dio... Así que me quedé, y ahí me mandaron a que me dieran de baja. Y cuando me tomé una comisión ahí, así que soy chorro de Valparaíso, me dijo. Lo primero es, no, están equivocados, yo no soy chorro ninguna cosa. Entré aquí creyendo que era una institución donde se respetaba tanto uno al otro. Juanín, ¿y cuántos años tenía usted en el servicio cuando es el golpe militar? Cuando al golpe, Cuando es el golpe militar, ¿cuántos años de servicio tenía ahí? 73. Pero o sea, perdón, 13. 13 años como carabinero. 13 años. O sea, ya llevaba su buen tiempo. Ya tenía usted ya su familia, ya tenía su hijo. Sí, pues, sí. Y disculpe, para poder seguir, porque la pregunta es bien precisa, si podemos seguir con Fernando, para poder consultarle, vamos a seguir en estos temas, Sí, así que, ¿no? porque usted como carabinero tiene harta historia que contarnos en esa época. Pues, no me haga gritar, amigo Bernardo, que también usted está en el que le dije. No, yo ni nacía. ¿Dónde están? Fernando, lo mismo. ¿Qué hacías tú ese día del golpe militar? ¿Tú tenías qué edad? 12. 12 años. 12 años. Y como tú decías ahí en la Acerca un poquito más el micrófono. Como tú decías ahí en la reseña, a los 9, en el año 70, apenas asume el gobierno del presidente Allende, se crean las escuelas artísticas o las escuelas de arte popular. Y esta funcionaba en la escuela Ramón Barros Luco. Estas se crearon en muchos lugares en Chile. Claro. Y de hecho la idea era que en las colonias también nos pudiéramos visitar de unos de otros lados. Pero bueno, la cosa que ahí teníamos guitarra, danza, teatro. ¿Cuál era el nombre de Sánchez, del dúo del Raúl Sánchez, Tiempo Nuevo? Hacía clase de guitarra ahí, Tao Sandón, Bernal, Eloísa Peña en teatro, teníamos moda, costura, maquillaje, le llamaban en ese tiempo expresión oral, teníamos guitarra, teníamos danza. En danza está Juan Estanislao Pérez, María Elsa Salinas, Valentín Sousa, y venía como a tomar unos exámenes un joven Iranio Chávez, ¿ya? Entonces era como todo un movimiento y nosotros actuábamos. Las presentaciones como de fin de año, por decirlo así, la kermés, era en la Plaza de la Victoria. Y ahí hacíamos personajes típicos de Valparaíso y se cantaba del 1900, se cantaba un poco más adelante, el Guaso, etcétera. Y se hacía toda una actividad y entre medio andaban los profes como el Loco Horacio, como el personaje de ahí, y ellos se acercaban y decían, esa afina esa guitarra, párate bien, canta más fuerte, etcétera. Entonces nosotros teníamos como un continuo de presentaciones, porque ahí estaba un grupo que se llamaba Tierra Larga, y de eso salía el Alimapu, que era de la Escuela de Arte Popular. Entonces ese día 11 de septiembre yo estaba en la casa y no tenía idea de lo que era un golpe de Estado. Entonces de repente salgo y había marinos y toda esta cuenta y mi mamá me dice, adentro. Y yo después me preparé para ir porque yo estaba en la escuela número 1 Grecia, que está en Pedremont. Entonces estábamos de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 a 9 en la Escuela de Arte Popular. Entonces yo me iba a preparar para ir en la tarde y ahí me di cuenta que no se podía hacer y que la cosa había cambiado, que era distinto. Y la verdad que si yo te dijera qué sentía yo, nada, porque yo fui educado con los militares son los héroes de la patria y de hecho le llevaba un termo con té con leche al marino que estaba parado como gil ahí todos los días y el tipo no me recibía y después mi mamá dice, ya, pues si no va a tomar, llévatelo. Y él dice, señora, entiendas que no podemos recibir nada, no es que nos pueden envenenar. Y eso para mí fue un choque, porque ¿cómo voy a querer yo envenenar a alguien?
Y eso estaba haciendo el 12 y preparándonos, y después ya no hubo nada más. Ahí se Nada. acabó tu... Ahí se acabó y nos acabó tomó, la escuela. ahí nos tomó, porque Tocayo fueron brillantes en eso, nos tomó la Secretaría Nacional de la Juventud. Y mi participación ahí duró hasta que nos obligaron a actuar en No al Boicot. Yo ahí no seguí. Pero no había otro espacio, y en ese tiempo, entre el 70 y el 73, todos queríamos ser cantantes, artistas. Estuvo, no me acuerdo el año, el Festival de la Canción Comprometida, 72 sería. 72. El Festival de la Canción Comprometida, o sea, fue algo maravilloso, o sea. Ese es un festival que se realizó Acá. público, Sí, abierto. claro, y en teatros, en los cerros, en Placeres creo que estuvo Citarrosa, ¿no? O algo así, pero... O sea, muchos invitados. No, invitados internacionales. Tuvo hasta la Lupita Ferrer, que era una actriz venezolana, en fin. Natacha, una que era de una serie peruana. Me parece, no me recuerdo bien, sí. Me parece que estuvo la Miriam Makeba, bueno, estuvo Inti Illimani, Tiempo Nuevo, en fin, Víctor Jara. Fernando, no quiero quitarte ahí, pero para que continuemos con ese tema, porque vamos a continuar haciendo una relación en lo antes y después, pero para Juan también que nos cuente un poquito cómo fue, o qué estabas tú haciendo, ¿también tenías qué edad? Yo tenía 18 años. 18 años. 18 años, claro. Y esto de hablar de en qué estaba uno el 11, igual que cuando uno en tertulia así empieza a acordarse de los terremotos. ¿En qué estabas tú? Y siempre es reentretenido porque cada experiencia obviamente es diferente. Yo en ese tiempo, a los 18 años, estaba cursando el cuarto medio en el Liceo 3 acá en Valparaíso. Y me estaba ambientando de nuevo en Valparaíso porque yo había partido muy joven, a los 14 años, tocando con un cuarteto de tango, el cuarteto Chantecler de Angelo Cherry, que después derivó en la orquesta típica Sangre Tanguera, y yo me tuve que ir a Santiago a trabajar porque ellos eran de Santiago todos los músicos, y tuve que hacer el tercero medio como alumno libre, que era una modalidad que yo no sé si hoy día existe, pero en esos años uno daba los exámenes a fin de año. Tuve unos muy buenos amigos en Santiago que me ayudaron a prepararme. Y eso significó una experiencia tremenda de seguir tocando con la orquesta. Tuve la experiencia de grabar por primera vez un disco de vinilo con la orquesta de Angelo Cherry, Su Sangre Tanguera, que es un recuerdo muy bonito que tengo con ellos, y como experiencia también de tocar con músicos profesionales. Pero yo me retiro de la orquesta en enero del 73, después de una gira por el norte, y me vengo a hacer el cuarto medio acá al Liceo 3. Y estando en el Liceo 3 a los 18 años, con todo lo que significó el año 73 desde el punto de vista de la confrontación, vino el golpe, y si bien es cierto tenía 18 años, pero yo era un adolescente con una experiencia que tenía que ver con la música, pero era como un niño igual, uno no entendía mucho lo que pasaba. Si bien es cierto, el entorno mío había una simpatía con el gobierno popular. Yo no me puedo arrogar en ningún caso haber sido partícipe de estar presente, porque no lo fue así. Yo era un cabro joven que no sabía para dónde iba la moto nomás. A mí me gustaba la guitarra y me dedicaba a la música, hacía eso. Y tenía como referente, porque en ese tiempo también en TVN, por ejemplo, había una cantidad de programas musicales folclóricos. Tú en la noche prendías la tele a las 12 de la noche y estaba el Inti Illimani, estaba el Ángel Parra, del Carlos Vázquez con la guitarra de Humberto Campos haciendo tango. O sea, uno veía en la noche mucha televisión muy activo. Te recordar, Juan, es cierto, sobre todo el programa de tango, que era maravilloso, escuchar todas las semanas tango cantado por diferentes cantores, acompañado por un cuarteto de guitarra con el Moglia, con el Campos, ¿no? Una cosa maravillosa, que no lo volvimos a ver nunca más. Entonces, yo pasé con el golpe con el mismo problema de no entender qué pasaba, pero darme cuenta muy tempranamente lo horrible que era, por cercanía, por familiares, por amigos cercanos. Y me tocó además postular, porque yo salí de cuarto medio, postulé a la universidad y entré a estudiar el 74 acá en lo que era la Universidad de Chile, antes que se dividiera en UPLA y Universidad de Valparaíso. Y ahí se produjo el silencio, por lo menos por 6 meses. Los primeros 6 meses del año 74 fueron de mucho silencio y mucho miedo, porque empezamos a tener noción de lo que estaba pasando. Gente que no estaba, gente que no... Y me involucro a mediados del año 74, me involucro con un conjunto musical que venía de antes, que eran los Andariegos de Pancho,
habían 2 que se habían ido al exilio y armamos el grupo nuevamente y nos ponemos a Mauta de Valparaíso. Y eso se relaciona después al año siguiente con el inicio de las peñas folclóricas, el chileno francés, el bracero, el boliche La Hora, con el cual participé porque fui socio de ese boliche, y en todas las peñas clandestinas que se hacían acá en Valparaíso. O sea, esa fue en el fondo una manera de continuar lo que se venía haciendo, una manera de salir un camino, correcto, una vía que se encontró. Porque paralelamente lo que era la bohemia porteña y lo que acaban de relatar nuestros compañeros y amigos acá, murió. O sea, todos los músicos a su casa, con muchos problemas económicos, porque si los músicos vivían de la música, o sea, era su oficio, su profesión. De eso, ¿te parece si lo retomamos? Porque correcto, es el gran tema que vamos a conversar. Catano, tú para el 11 de septiembre, ¿qué edad tenías? Yo tenía 12 años. 12 años, o sea, igual que Fernando. Sí, 12 años. Claro, pero yo creo de Club que infantil, claro. quizás como niño estaba más comprometido políticamente. ¿Tú a los 12 años tenías un compromiso político? Sí, yo fui pionero de las Juventudes Comunistas en la campaña de Allende. Marchamos por Valparaíso con una polera blanca y un pañuelo rojo y con la mano izquierda alzada. Pero con la música conectado de buen niño, como del año que tengo memoria, me estaba recién acordando, como el año 65, llegaban a mi casa arriba de la casa de mi tío Beno, la casa de mi papá, en esos años me acuerdo, en Mario Grondona, el Zurdo Campo, en esos años. Alberto de Lima, un peruano que llegó por acá y que pololeó un tiempo con mi tío Beno. Y después lo llevó a Santiago, entró por Arica, qué sé yo. Y el golpe me pilló siendo mi papá presidente de la Junta de Vecinos, de aquí al frente, y mi mamá presidente de la JAP, imagínense. Sufrimos allanamiento, pero precisamente el día del golpe, ¿qué les coja? Estampía, ¿no es cierto? Algunos no tenían idea de qué estaba pasando, y los que sabían que estaba pasando, oye, se viene fuerte. Y me acuerdo que me asomé ahí en la avenida, en la bajada de Camila, hay un muro ahí, ya, un poquito más abajo de la Escuela de Bellas Artes, y mira para acá, y aquí pues, en la vuelta, ahí están las tanquetas. Y ahí en el cementerio apuntando hacia arriba para el cerro. Y eso es lo que yo me acuerdo así clarito. ¿Ya? Fue, digamos, fuerte. Después le voy a seguir contando otras cosas. Eso, no. ¿Vale? No, le agradezco. Era una primera pregunta como para ubicarnos así, cómo fue la experiencia personal en un día particular de Chile. Y que como ustedes cuentan, la forma de enfrentarlo fue distinto. Yo quisiera hacerles ahora una pregunta que es justamente meternos un poquitito. Ustedes contaban que, ¿no es cierto?, viene el golpe militar del año 73, muchos para su casa, muchas actividades se terminan por distintas razones y viene el toque de queda. Eso obviamente es un cambio fundamental en la vida porteña. Yo quiero preguntarle a Lucy especialmente, que venía desarrollando, ¿cierto?, una actividad musical. Había actividad artística antes del 73. ¿Qué pasa o cómo tú sientes que se afecta la vida artística con el toque de queda? ¿Ves algún cambio? ¿Cómo tú podrías contarnos qué fue, cómo se afecta, por ejemplo, tu actividad artística? Pon un poquito el micrófono para que lo ponga. Para mí, después del regreso a trabajar, fue diferente. ¿Tú sigues, o sea, cuando viene el golpe, siguen tocando o ya se acaba esa...? No, yo personalmente como que no tenía el mismo ánimo de antes. ¿El ánimo? Sí, porque así como decía Juanito, que lo que vivían como ustedes saben, yo soy modista, que los que vivían de la música lo sufrieron mucho. ¿Qué locales tú recuerdas, por ejemplo, hasta el año 73? ¿Cuáles eran los locales de la bohemia que existían y que tocaban músicos en esos locales? ¿Te acuerdas tú? No, un cambio no tan como en los locales, dices. Sí, ¿qué espacios había donde los músicos tocaban? ¿O tú misma, tocabas en esos lugares o cantabas? Se demoró mucho en volver a hacer lo que ahora... Porque ahora lo estamos viviendo como antes del golpe, ¿no es cierto? Pero pasaron muchos años, mucho tiempo. Pasaron muchas cosas. Ok. Juanín, por ejemplo, ¿tú te recuerdas en ese...? Porque aquí nos metemos de lleno en eso que comentábamos.
tú en una época, y lo nombrábamos acá, lo contábamos, que te integras ya muchos años después como un destacado músico actualmente, un destacado cantante. Pero en esa época a ti te tocaba como carabinero, en tu oficio, recorrer espacios. Antes del 73 y también ya durante el golpe. ¿Te tocaba, por ejemplo, no sé, andar de noche en los locales o ya simplemente la vida nocturna se acabó? Y cuando pregunto esto, porque obviamente había toque de queda, estamos claros que no podía haber nadie en las calles, pero algunos cuentan que sí había actividad en algunos locales cerrados. A mí me da la impresión de que se había acabado, se acabó. Completamente. Completamente. Había lugares en que uno mismo, yo con la guitarra y JM y otros muchachos, por ahí hacíamos una pichanga y estábamos en la noche. ¿Cuáles eran los espacios en donde, antes del golpe, pensemos el día 10 de septiembre, que eran los locales que funcionaban? ¿Cuáles eran los espacios en Valparaíso en donde tú te recuerdas que estaban esos espacios? Bueno, en Valparaíso montones tendría que empezar desde La Habana para acá. Ese era un sector importante. Claro, desde ahí para acá hasta llegamos al Almendral y también todo funcionando. Sí, esto fue así, tal como dice, golpe. Y se terminó. ¿Y eso cuánto duró? ¿Cuántos años? Buen tiempo. Lo que a mí me correspondió un día ir a acompañar a un señor que iba a quemar todos los discos que estaba vendiendo, que fueran en algo. Por ejemplo, a Mercedes Sosa había que sacarla. Y así a chilenos y, en fin, diferentes. Que tuve que juntar un montón. Yo junté como, habré juntado sus 10 o 15 y los compré. Antes ¿De un local que vendía discos? En la Casa Amarilla. La Casa Amarilla. En la Casa Amarilla. Así que después dice que se los llevaron para quemarlos. No sé si los quemarían. Y entonces lo que ocurre con ese golpe es que del año 73, más o menos hasta qué año, se cierran los locales. O se puede decir que se acaba esa vida nocturna. Estamos hablando del año 76, 78, hasta el 80. ¿Hasta cuándo más o menos dura ese cierre de locales? No, al 80 ya estaba funcionando. Como se empezó a retomar de a poco. Tímidamente los negocios, claro, y era muy fiscalizados por inclusive a mí me llamaron a un equipo que era la Comisión Civil. Okay. Y nosotros teníamos que ir con eso, y muchas veces llegaba donde uno conocía a las personas. Yo, por ejemplo, hasta la fecha no se me quita lo mismo que sentía en esos momentos, que lo que consideraba yo injusto era injusto. Entonces, hasta le pasaron un parte, me acuerdo, a un señor de allá del Cerro Placeres, que yo lo conocía. Era muy buena persona. Y cuando salió un capitán, andaba a cargo. Y era guitarrista el capitán. A ver. Así que le dije yo, caballero, es amigo mío, y es buen amigo. ¿Y por qué no me dijo antes que yo notificara la infracción? Se lo estoy diciendo ahora. Ya, dígale que se lo hice tira y que no concurra a ninguna parte. ¿Y ese local dónde era? ¿En Placeres? ¿Qué lugar dijo usted que estaba? Yo estaba en el Retén Placeres. En ese tiempo. ¿Pero ese local dónde estaba? ¿Qué local era ese? Estaba en Moctezuma, esquina de la Javiera Carrera. Okay. Era un almacén que había de unos señores González. Yo los conocía por intermedio del almacén donde vivíamos nosotros. Pero no era un local de no, música. No era de música. Ese no era un local de... ¿Y a usted no le tocaba en esa comisión civil recorrer o, por ejemplo, ver estos locales? Una vez me tocó por ahí por el puerto y llegar a un lugar donde estaba este caballero con el cabro Carrera y había varios más. Pero era igual que las películas esas de Chicago, cuando que las luces son así, para abajo, y es como un ring abajo. Y ahí estaban jugando en mesa, al fin, al crack, otros jugaban a la...
¿cuánto se llama? Otro al monte, en fin, había un montón de juegos que hacían, pero no había otra cosa más. No era música. ¿Ah? No era música. No, al contrario. O sea, en el fondo la fiesta ahí se perdía, porque en el fondo ya no había esa algarabía que se cuenta siempre que había en los locales que se juntaban los músicos. Al contrario, en el caso mío, yo hablo en mi caso, no puedo hablar de mis compañeros, de que vi que el jefe de la comisión que andaba yo se saludaba con ellos y yo les miraba el armamento que andaban trayendo ellos, claro. Con nosotros parecían pistolas de juguete la de nosotros comparado con lo de ellos. Bueno, parece que ciertas cosas funcionaban y otras cosas no. Puedo preguntar una cosita porque pasando, discúlpenme si lo digo así, pero es otra generación, porque ustedes, es interesante este contrapunto que existe, Lucy lo señalaba, o sea, viene un golpe y se acaba, o como decía Juanín, hay un verdadero golpe. Y se acaba, ¿no es cierto?, una vida nocturna, porque significaba en el fondo la restricción de juntarse, la restricción, ¿no es cierto?, a organizarse y a todo lo que pudiera significar resistencia. Pero sin embargo, parece que no pasa mucho tiempo que se empiezan a dar otros espacios de actividad musical, que ya a lo mejor no eran de noche, pero en otros espacios ustedes lo nombraron. ¿Qué ocurre con esos espacios? ¿Cuáles son esos otros caminos que encuentra el mundo artístico para encontrarse? ¿Dónde están? ¿En qué lugares se da eso? Bueno, yo tengo otra percepción porque el toque de queda no fue eterno, ¿no? Se modificó a restricción vehicular. Y cuando se modifica a restricción vehicular, todos los viejos vuelven a sus pegas, pero terminaban muy temprano porque solamente estaban los garzones y ellos. Entonces ahí está el apogeo del Bar Avenida, más conocido como el Rincón de la Guitarra, el original, digamos. Frente al Congreso. Entonces, claro, habían, ayúdeme si me falta alguno, de aquí para allá estaba la Puerta del Sol, el Café Checo. ¿Pero de qué año estás hablando ahí? 77. Ya, o sea, ya hemos avanzado cerca de los 80. Sí, es que yo tengo referencia al Mundial de Argentina, que ahí cuando... 78, claro, ya, 78, 79, ya. Empieza esta restricción de vehículos, vale decir, no se podían mover en vehículos, pero la gente podía andar a pie. Entonces los viejos iban a tocar y se venían recogiendo ellos y llegaban al Rincón de la Guitarra, y se llamaba Rincón de la Guitarra porque dejaban la guitarra colgada. Rincón de la Guitarra. En Juan Arroz, claro. En la avenida. Fernando, bueno, la guitarra se llama, porque después cuando se llama la guitarra. No, se llama Avenida. Afuera decía, claro, restaurante Avenida. Claro, pero todos decían, ¿vamos para dónde? Vamos para la guitarra. Claro, no, pero porque colgaban las guitarras. Le decían la guitarra, pero se llama Café Avenida. Café Avenida, claro. Sí. Y estaba la guitarra dentro colgada, pero bueno, da lo mismo, detalle más, detalle menos, pero ahí, por ejemplo, tú puedes encontrar, la Maica Torres, la Blanquita, los Pigüelos, con el ahumado en la arpa, Rabanito, pero Mario Cafín. Pero para que se entienda un poco el tema de la restricción, ¿los músicos tocaban ahí hasta cierta hora No. o se quedaban? Se venían recogiendo desde la aduana y llegaban a hacer la hora para tomar el bus. Entonces estaban hasta las 6 de la mañana, un poco más, y ahí que empezaba a funcionar, se iban. Pero ahí encontráis cuecas o tonadas, por ejemplo, interpretadas por un sinfín de músicos, incluidos los hermanos Carbones, que tocaban en la Puerta del Sol, porque la Puerta del Sol tenía La Silvita. la chiqueña. Después se instalaron en la subida a Ecuador. Ecuador. Pero ahí, por ejemplo, la Puerta del Sol, eran los tres estilos. Estaba folclor con doña Silvia y los guasos ladinos, ¿era? Sí. Guasos ladinos, sí. Silvia la chiqueña y guasos ladinos. Osandón. En tropical estaba el Corama 5 y en tango los hermanos Carbones, no me acuerdo quién era el cantante. Claro. Había en el Checo, para abajo, había una... La pensión La Rosa. Claro. Es que era una picada más como de camioneros. Llegan a claro. Los dos hermanos. Bueno, en ese tiempo se empieza a reactivar eso y se reactiva, y quizás lo más activo, porque nosotros pues fuimos a ensayar ahí, es el Piccolo Mondo, que era el primer bar gay que hubo en Valparaíso. Sí. Y que era, como todos tenían reservado y todo eso. Entonces... ¿No lo conoció, Juanín? No, pero la Comisión Civil era cliente, así que... Pero yo tengo esa percepción, porque había puntos donde se juntaban. Por ejemplo, frente a la Plaza O'Higgins, donde hay unos juegos chinos ahora, ahí estaba don Humberto Köhler, que era un luthier, ¿ya? Y ahí llegaba
el ñato Rifo, o sea, Mario Cava, el Flaco Morales, que yo lo conocí en la Casa Escena Manila, porque yo el año 77 conozco un personaje de Valparaíso que se llama Simón Cubillos Quilodrán. Y él le pide permiso a mi mamá y me dice, yo a este cabrón, como le gusta la cuestión, yo lo voy a ir a conocer. Y lo primero que me llega a conocer es la Casa Escena Manila, el Manila en el segundo piso, y ahí tocaba el Flaco Morales, a pedido. Entonces, a mí me da la idea que con la restricción vehicular se empiezan a mover, pero los negocios tienen una baja porque la gente no sale. Entonces ahí empieza a bajar y se da una cosa mucho más espontánea. Ahora, con respecto a lo que tú preguntas, si bien es cierto, se habla de apagón cultural y todo lo hablábamos, pero había un movimiento underground súper potente. ¿Y quién puede señalar con mayor claridad cómo se movían? Y cómo? Yo participaba de eso, era chico, pero es Juan, que fundamentalmente yo me integro al boliche La Obra, el francés, el boliche La Obra, pero hay muchos más, el brasero, en la Quinta Martín, etcétera. Juanito. Está bueno el pase estuvo bueno, ¿ah? Pase gol fue ese, ¿eh? Me obliga a recordar. Sí, pero yo antes de recordar ese espacio que vino después del golpe, quería recordar un par de lugares donde yo toqué acá en Valparaíso cuando la bohemia porteña era bohemia porteña. Había un local en Pedromón que se llamaba La Goleta y veníamos con el cuarteto Chantecler, que era un cuarteto con bandoneón, guitarra, contrabajo y violín, que era un cuarteto tanguero instrumental, porque veníamos sin cantor, y acá en La Goleta estaba, ¿quién no se acuerda de Lucho Donoso, que tenía el programa de radio, pero era el gran cantor de tango? Y otro gran cantor de tango que no lo mencionan regularmente es el Jorge Larroca, que ustedes obviamente lo conocen. Jorge Larroca, que tomó el apellido de uno de los grandes cantantes de la orquesta de Alfredo de Ángeles, de Oscar Larroca, claro. Él tomó el apellido ahí, pero era muy conocido, un hombre que está en el ambiente porteño. Entonces, bueno, en ese tiempo veníamos de Santiago en ese cuarteto de tango que yo les digo. Yo tenía 14 años y acompañábamos a Lucho Donoso y a Jorge Larroca. Me acuerdo que estuvimos varias veces con la orquesta ya del Ángelo Cherry acá en un local que había de la Chilena de Tabaco, que quedaba en un alto, que había que subir una escala por la avenida Argentina hacia arriba. ¿Los artesanos? Los artesanos, claro, sí, ahí veníamos ahí. Y vine varias veces con un show que tenía, que radial, que se llamaba Hogar Dulce Hogar, con Eduardo de Calixto, y veníamos acá al teatro, que no sé, ya no es cine ya, porque está pasado la Plaza de Chaurren, al Pacífico, y ahí se hacían grandes. Yo en esa oportunidad tuve la posibilidad de conocer a Carlos Vázquez, que estaba recién llegado a Chile, que fue muy famoso en el Canal 13 por muchos años como cantor de tango, y tuve la posibilidad después de tocar en la orquesta ya ahora en los años 2000 con él, antes que falleciera. Y esas son las actividades que tienen que ver y lugares que tienen que ver con una experiencia en la bohemia en esos años. Volviendo ya a lo que es la pregunta inicial y el puntapié que me dio, en el año 75 empiezan a funcionar las peñas folclóricas. Yo diría que a fines del 74 las peñas folclóricas clandestinas en Placeres y en Esperanza. Clandestina porque era un pequeño círculo y que más que tener un espacio como músico era una forma de reencontrarnos, porque la persecución era fuerte, había gente de la cual ya no sabíamos, que ya no habían desaparecido, ya habían sido tomados presos, pero no sabíamos dónde estaban. Entonces las peñas estas era un pequeño subterfugio para reencontrarnos con gente, para poder saber, oye, tú sabes, de repente venía un amigo que venía de La Serena, no, yo sé que en La Serena yo vi a tal persona, supe que está... O sea, era una forma de sociabilizar el dolor con la gente que no estaba. Eso comenzó en esas peñas clandestinas, pero la primera que fue oficial fue la del Instituto Chileno Francés, y que todos ingenuamente pensábamos que la peña del francés tenía una cierta protección por ser el Instituto Chileno Francés, y que ahí estábamos como en un lugar francés. Claro. Entonces, pero no era así, pues. Era Alain Drouillet, que era el director en ese tiempo del Instituto Chileno Francés, era un hombre muy progresista y que se dio cuenta a través de sus relaciones y amistades con algunos alumnos y personas que trabajaban en el instituto, que había que organizar algo muy similar a lo que estaba pasando en los cerros, pero ya oficial, abrirlo a la gente.
El chileno francés fue la primera gran peña, y gran peña porque traían gente de Santiago, hubo grupos, cantores importantes que vinieron a Santiago, y todos los que hacíamos música ese tiempo teníamos ese lugar como un lugar de encuentro. ¿Y cómo funcionaba? ¿En qué horario se daba? ¿Qué días a la semana? Eso se daba, no, ya no había toque queda ahí. Po. Okay. De hecho, hubo un periodo, el primer periodo fue de toque queda, obviamente inmediato, claro. Pero después habían toque queda esporádicos dependiendo de circunstancias puntuales que ocurrían. Pero no era continuo. Entonces, las peñas funcionaban en la noche, funcionaban. Pero también pasaron a ser, bueno, la peña después apareció el brasero frente a la UPLA, claro, en la Quinta Martínez, justamente, y después el boliche La Hora, que estaba ahí en Pedro Montt con la Cera, en el tercer piso, donde está, creo que hay algunas oficinas de educación ahora ahí, en el segundo piso, y el boliche estaba en el tercer piso. Y también, y la Magisterio en Villa Alemana, esas 4 peñas tenían una relación, que traíamos artistas de Santiago para que pasaran por todas las peñas y se les tenía un pago por ¿Y eso cada cuánto tiempo se hacía? Eso se hacía una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Ok. Claro. Una vez a la semana y permitía, como te digo, esto, que reencontrarnos con mucha gente que no teníamos otras posibilidades, porque habían prohibiciones de juntarse grupos. O sea, eso fue permanente por mucho tiempo. Pero estas peñas daban esa posibilidad, porque te podías encontrar con mucha gente y saber de mucha gente que no estaba vista, no sabíamos dónde andaban, qué pasó con este, qué pasó con este otro. Y ahí nos íbamos enterando. Por eso fue una forma dolorosa de sociabilización y de reencuentro con mucha gente. ¿Y del mundo artístico, alguno de ustedes, o el caso tuyo, Juan, conoces músicos que hayan sido afectados por ese mismo tipo de persecución política? Sí, por supuesto. O sea, de hecho, el grupo que armamos, antes lo mencioné, el grupo Amaute de Valparaíso, en el año 76 tuvo que salir al exilio uno de ellos, y dos de los integrantes del conjunto fueron tomados presos, fueron torturados, y uno de ellos, que es Pedro Prado, tuvo que irse al exilio. El otro que estuvo preso y torturado, como también digo, estuvo ahí, incluso yo me acuerdo dónde estaba, en Agua Santa, un poquito más arriba de la Copec, Tamaya, por ahí se llama ese lugar, había una casa de la bueno, ese tiempo era la DINA, no era la CNI. Sí. Y bueno, esa gente que trabajaban directamente conmigo, pero muchas otras, también por ahí un par de familiares, o sea, hubo gente que conocí, que estuvo. Yo debo decir que tuve la fortuna porque era muy joven. Yo te decía que entré el 74 a la universidad, tenía 19 años, 18 para 19. Y me relacioné con estos conjuntos en que todos eran adultos, por lo menos 10 años mayores que yo, todos. El Pedro Prado, el Víctor Abarca, toda esa gente que menciono, eran 10 años mayor que yo. Entonces yo siempre fui el cabro chico del conjunto. De tal manera, y el recuerdo que tengo, y muy agradecido de todos ellos siempre, que yo siempre fui protegido. Tengo recuerdo una vez, uno de ellos se entera de una redada a un lugar donde estábamos nosotros trabajando, ensayando. Que de ahí se llevaron detenido a Víctor Abarca, y lo tuvieron como 2 semanas desaparecido. Y Víctor se entera y me dice: Juan, ándate inmediatamente. Media hora antes de que pasara lo que después yo me entero que pasó. Entonces, es una forma de ejemplarizar que yo siempre fui protegido por toda esta gente que era mayor que yo. O sea, un poco favorecido por ser cabro chico, digamos. Y en el caso tuyo, Cristian, tú también, bueno, tienes una edad similar. Y tú te mueves más encima en una familia, en un espacio que tiene una historia artística o cultural y también política. Sí, sí. Y tú te relacionabas además con los músicos que tú señalabas al comienzo. ¿Cómo tú vives ese periodo posterior al golpe? También en esto que señalaban que al parecer estamos como viendo que parte, ¿no es cierto?, un golpe de Estado con un toque de queda, que después se transforma en un toque más bien de restricción vehicular, lo que hace que en el fondo la misma gente no se mueva, pero siguen habiendo otros espacios. En el caso tuyo, ¿cómo es esa experiencia? Sí, yo creo de que, como bien lo decía la Lucita y Juanín, ellos lo que hacían de la música popular de ese tiempo, bolero, el vals, todo estos ritmos, quedaron, ¿qué pasa aquí, po? No váyanse para la casa. Y se fueron para la casa nomás. Sencillamente se fueron para la casa, como dice la Lucita, ¿ya? Uno que otro quedó por ahí dando vuelta, pero fueron los menos. Pero hubo otra corriente que dio, digamos,
la lucha. Entonces yo, por ejemplo, fui miembro de la agrupación cultural Violeta Parra, me acuerdo, en esos años, ¿ya? Y hacíamos actividades en el sindicato de estibadores en Goñi. Sabíamos cantar y terminábamos a cantar incluso una canción, salimos de escena y nos cambiábamos la ropa, porque la CNI andaba adentro. Y nos sacaban tapados con capucha los compañeros, nos metían a auto y nos sacaban de ahí. Así se fue gestando, digamos, el desarrollo, digamos, en la clandestinidad prácticamente. Esta música contestataria, con conciencia social, qué sé yo, independiente, digamos, de la militancia política que uno puede haber tenido en su momento. ¿Eso también estamos hablando más o menos cercano al año 80? Claro. Ese periodo. Sí, en ese periodo. ¿Ya? Y después, bueno, se fue acrecentando. Y por ejemplo, yo llevé la idea de la peña, yo me acuerdo que canté en el Brasero, yo tenía 16 años cuando canté en el Brasero. Y la peña le dirigía al Guillermo Sherpin en ese tiempo. Después cantábamos en el francés y esa le dirigía el Carlos Zamora, que desgraciadamente ya nos dejó, ¿ya? Después de ahí saltamos a la peña El Mutare, que está donde está la Esperia, un poquito más acá a la esquina, en el segundo piso, ahí funcionaba, y ahí se la dirigía el Guayo en esos años. Pero como les digo, yo también venía muy pegado con la música tradicional, de muy cabros chicos. Si mi tío Beno llevaba los músicos de Esquinoso a mi abuelita Estervina, y yo tengo que haber tenido 9 para 10 años. Y mi abuelita se llama Estervina, y entonces no está en el calendario. Entonces se llama Estervina del Carmen. Entonces para las Carmen llegan a darle el esquinazo. Se paran abajo de la casa de mi tío Beno, los que me acuerdo, el Vito Lolo, el Periquín, el Zurdo Bernal, el Chama, y ¿saben quién venía? El Juan Po, de esos años, ¿ya? Con la Vuelta de la Vida terminé yo a los 40 años después cantando cueca con Juan Po, ¿ya? Entonces, pero como les digo, hubieron como dos corrientes, ¿ya? Y eso obviamente había que hacerlo, ¿ya? Yo me llevé la idea de la peña, yo me la llevé al grupo, de ahí el cerro, ¿ya? Hicimos 25 años en la peña en el Cochrane. Pasaron todos por ahí, pa. Carlosita bordó el pendón del club. Ahí está registrado en un video. Que fueron cosas que se fueron dando socialmente después, independiente de la postura de cada uno respecto de la situación en que estábamos insertos. Pero hubo un momento así seco, en que todos para la casa y se acabó. Como les decía, yo fui testigo cuando estaban las tanquetas aquí. ¿Ya? No dispararon, para qué iba a decir, no vi que dispararan hacia el cerro, pero era una amenaza permanente. Estaba la amenaza, claro. Claro, y también yo tuve la experiencia, yo no sé si uno de ellos la tuvieron, pero mi casa fue allanada muchas veces y yo desperté una noche con un cañón de metralleta aquí. Y eso a mí me marcó para toda la vida. ¿Puedo hacerle una pregunta? Aquí quiero hacerle una pregunta de manera un poco desordenada, no necesariamente, sino en base a lo mismo que han contado. Porque esto es parte de una historia que se repite, o sea, lo que les voy a intentar como transmitir. Ustedes, una generación de 12, 15 años, cuando es el golpe, ustedes, ¿no es cierto?, ya como adultos, ya eran personas que tenían su familia o hijos o ya estaban, se podría decir, de manera independiente de la familia. Como muchas personas en el país, viene el golpe y ven afectada su vida de una u otra manera. Algunos pierden el trabajo, otros son detenidos, otros son desaparecidos, otros son exiliados o pasan a la clandestinidad, etc. Cada uno tiene distintas consecuencias en su vida. Entonces mi pregunta es esa. Quiero preguntarles lo más íntimo, ¿cómo sienten ustedes que en lo personal les cambia la percepción o lo que ustedes quieran, cómo afecta el golpe militar en sus propias vidas personales en ese momento? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Fernando, por ejemplo, tú nos contabas que tú estabas estudiando. O sea, el año 70 la Unidad Popular efectivamente genera un montón de proyectos, ¿no es cierto?, en este desarrollo fuerte. Se ha señalado por muchos que el ámbito cultural es un aspecto fundamental en el gobierno de la Unidad Popular. Sí, claro. Y se crean todas estas escuelas. Y tú estabas en ese momento estudiando. Viene el golpe y algo pasa ahí.
Para mí es un periodo como de orfandad artística, musical, porque se corta esto, nos toman en la Secretaría de la Juventud y después, ¿dónde? Y ahí, pues yo pertenecía muy de chico a un grupo que se llamaba Alimay, Tierra Larga, Alimay. Y ahí el Valentín Sousa, etcétera, empezamos a ensayar en Pedro Montt con la Jera, en el boliche La Hora. Y ahí yo nazco de nuevo, y ahí tengo la oportunidad de estar con gente. Lo que relataba Juan, después me pasó con ellos, a mí, porque yo era el más chico de ese lote y era el encargado de ir a dejar a las mujeres embarazadas a sus casas mientras ellos seguían haciendo cultura, digámoslo así. Sí, po, a la Mayita, a la esposa de Víctor también. Pero además era una... Por eso a mí el apagón cultural, la cosa oficial no me toca mucho, porque al contrario, ahí yo tuve la oportunidad de tocar con gente muy valiosa y de ayudar a esconder gente. Por ejemplo, me recuerdo un día, Valentín me llama, me dice que Juan quiere hablar conmigo, Juan Pérez Ortega, y me dicen, hay que esconder a la Gabriela, va a estar tal día en la casa de la Rebeca. ¿Qué Gabriela? Gabriela Pizarro. Ok. Juan Estalinado Pérez. Sí, Ya. y ahí, entonces se escondió un día en la casa de Rebeca, después otro día en la casa que tenía yo, y después en la casa de Juan y así. Disculpa solamente porque a lo mejor no todos conocen, pero ¿por qué había que esconderla a ella? Lo que pasa que, bueno, había una triada femenina por excelencia, Violeta, Margot y Gabriela. Margot, a pesar de ser reina comunista y todo el cuento, y todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, esa foto famosa arriba de la olla, el martillo, la aclamación en Rusia, etc. Margot era académica y era políticamente correcta, y la Gabriela no. La Gabriela, ella iba a todos los actos, cantaba, se hacía notar y, bueno, era del pueblo. Y como un imán cultural había que hacerla a callar, yo creo, a desaparecer. Y eso también me pasó a mí, que los militares no mienten, pues eran honorables, pues eran los héroes de la patria. Entonces yo preguntaba qué pasaba, no, es que los comunistas y qué sé yo, pero yo no cachaba la diferencia en comunistas, pues. O sea, ellos te vendían un ser horrible, un comunista. Entonces yo llego al boliche La Hora y ahí, o sea, ahí tocaba, no sé, todos pasaron por ahí. Tilusa, el tío Roberto. Un día llega un caballero con una gabardina y una guitarra entre un saco como de cemento así vacío. Y va a tocar y empieza a tocar los Beatles y me vaya a acompañar, cabrón, porque nos turnamos para acompañar ahí. Y después cuando dicen, oye, saludamos al tío, recién caché que estaba tocando con Roberto Parra, la CNI visitaba y se quedaban a ver el show, porque eso particularmente era todo negro. Los muchachos pintaron todo negro. Pintamos las paredes y los techos negros. Y las puertas cerradas. Entonces, la gente que estaba, tú sentías el aplauso, pero no podías. Recuérdanos qué lugar era ese. Boliche La Hora. Boliche La Hora. Pedro Montt con la Pedro Montt con la Jera. Yo quería hacer un alcance porque Dale. se me quedó un poco en el tintero y que tiene que ver con el boliche La Obra justamente y tiene que ver con el estamento en el que yo estuve involucrado en la música en mi inicio, que fue el tango. Habían una cantidad de músicos argentinos que ustedes me van a ayudar a corroborarlo también. Me acuerdo que había el Flaco Gorla, que era bandoneonista, Schulman, que era un bandoneonista pero extraordinario, Don Aruma, que era contrabajista, que había sido contrabajista de la Orquesta Caló. O sea, habían unos personajes acá, músicos, y bueno, cuando muere la bohemia producto de todo esto, el recuerdo hermoso que tengo yo es que en el boliche La Obra tratábamos de convocar a todos que pudieran plantear algo que mostrar culturalmente también. Y tengo el recuerdo de haber tenido a Don Aruma, contrabajista, varias veces, tú te tienes que recordar, varias veces en el boliche La Obra, acompañando a cantantes de tango, con un acordeonista, porque no necesariamente venía un bandoneonista, pero estuvo Schulman y Don Aruma tocando en el boliche La Obra, te hablo año 76. O sea, muy cerca de lo que había sido el golpe de Estado. Así que se abrieron algunos espacios pequeños, pero no eran suficientes para que ellos subsistieran con la música, porque no existía, digamos, toda la amplitud como para... Además que la gente no iba a los locales. Uno de ustedes lo mencionó. Claro, exacto, o sea, sí. Se abrían locales, había músicos que venían de la bohemia anterior, pero... No, y para ti, Juan, por tanto fue como una experiencia similar a lo que cuenta Fernando. Es la misma. Exactamente igual. O sea, en el fondo se dio como otro espacio de sociabilidad que ya no es con el público, sino que es entre los músicos y aquellos que podían acceder a estar con esos músicos. Es que Juan decía algo que yo creo que pensándolo es central. Nos reencontramos porque había...
no es divertido, ¿no? Pero es esperanzador quizás, porque muchas veces tomaban gente detenida y no aparecía por el boliche, y al tiempo después lo soltaban y aparecían en el boliche y nos íbamos enterando quién había caído, etc. En el boliche o en el brasero o en el francés. Que funcionaban paralelamente todas esas peñas folclóricas. Claro. Después fue tan fuerte el movimiento, yo digo subterráneo, underground, como quieran llamarlo, que en Santiago estaba la peña, con el Nano Sebeo, ¿no? La Capri. La peña Doña Javiera. La peña Doña Javiera. Entonces hacían, en ese Cambio. venían, y habían intercambio. Me acuerdo que la Capri había ganado la OTI, y así, bueno, estamos hablando más adelante, pero ese flujo estaba, de ir y venir. Tú mi guitarra se llama el tema, había ganado la OTI y estaba en las peñas, o sea, la gente venía a esos espacios. Y cuando yo te decía que estaba la CNI, siempre tuvimos la duda si venían a sapear nomás, pero se quedaban mucho rato. Claro. Y eran todos así, como digo, todo oscuro, ventanas cerradas, luz apagada, solamente el cenital sobre el artista que estaba. O sea, en ese espacio podía entrar cualquier persona. Cualquiera. Estaba ¿no? abierto, no, Si no había un pagaba, control. O sea, nunca es más, muchas veces, irónicamente, alguien pedía aplauso para los amigos de la CNI que están entretenidos viendo el show. Entonces, pero nunca se les dijo a ustedes si tienen que ir. Claro. No sé si no se podía, es que no estaba en los que eran. De hecho, la peña cuando parte, no parte, tienes que ayudarme tú, no parte clandestina. Hay una entrevista que ustedes la pueden ver en el diario Mercurio cuando está Juan, está Antonio, Kiko, ¿no? Sí, se presenta un nuevo, como decía, se Espacio abre un artístico. nuevo espacio cultural en Claro. Valparaíso. Así se presenta, como Claro. claro. Bueno, respecto a los CNI, no se camuflaban, ¿sí? Venían de negro y con anteojos negros, tal cual es la caricatura que todos conocemos de los CNI. Así entraban a la peña. Entonces uno sabía, los cachaba inmediatamente. Oye, a mí me interesa mucho porque preguntarle a Lucy en esto. Y Juanín, que después le vamos a dar el pase gol también. Bien colocado. Solamente, Lucy, consultarte, para ti en lo personal también, ¿qué es lo que fue, que marca algún cambio en tu vida el golpe? ¿O cómo lo viviste tú muy en lo personal, ese momento? Bueno, de primera me sentí muy afectada, pero después se fueron suavizando las cosas. Ahora voy a cambiar un poco de tema. Dele nomás. Se les olvidó nombrar la pensión La Rosa, donde están los hermanos Claveros. Los Claveros cantando. ¿Dónde estaba ese local, Lucy? Para los que no conocieron, comenzaba la música a las 12 de la noche y terminaba a las 12 del día. Ah, miércoles. La pensión La Rosa. La pensión La Rosa. Había que bajar. Claro. ¿Dónde estaba exactamente ese local, Y Lucy? la reunión que tenían los tangueros El Checo. era el segundo piso, pero tenía el nombre de un partido político. Usa el micrófono porque estamos grabando. Es que esas esquinas ahí en Las Heras, Pedro Montt, eran edificios o locales que se le habían expropiado a los partidos, la dictadura. De hecho, donde funcionaba el boliche, no sé si era no puede haber sido el nacional, socialista tiene que haber sido. Pero esas cuatro... Ya, pero eran edificios que se le había quitado a los partidos políticos, ¿ya? Y yo me recuerdo que la cosa más fuerte de los tanqueros estaba frente a la Plaza O'Higgins, en el deforme, Al frente de la Plaza O'Higgins, Imperio. el Club Imperio. Eso no. El Imperio Tango Club. Claro. Y en el caso suyo, Juanín, Lucy, ¿puedes pasar el micrófono? En el caso suyo, Juanín, en lo personal, así como con el tiempo transcurrido, con ese tiempo que usted ya tenía de edad, el año o el momento del golpe, ¿cómo afecta ese momento en su vida? ¿Podría ser un antes y después o es... Antes y después. ¿Existe Sí, como esa idea? totalmente. ¿Por qué? Totalmente, porque yo tengo que decir que yo conocí a don Salvador Allende antes de que fuera presidente, vino en 2 oportunidades en la casa
y con mi papá y se saludaron, conversaron, estuvieron. Y después cuando fue presidente, yo decía, este caballero. Y mi papá era seguidor de él. Mi mamá. Era allendista. Mi mamá más todavía. Mi señora no, mi señora. No, Isabel, no, sí. Ya, buena compañera. No siga que el domingo no le da el permiso para ir a la quinta. No, si salí en la de los comunistas, esta vez, acuérdese, cantando cueca. Ya. ¿Será? Así. No, y a mí fue algo tan terrible para mí. Fue un antes y un después. No pensé nunca que iba a durar tanto. Llegar a 50 años sin encontrar a las personas que fueron culpables de tantas atrocidades. Atrocidades, porque para mí, no sé, varias veces me vi enfrentado a pegarle una chuleta a un cabro nuevo, siendo ya suboficial yo, y decirle que por qué lo está maltratando al detenido. Es que yo soy la policía, no. No es el golpe lo que la policía necesita. La policía necesita ayudar. A ti te contrataron y a mí me contrataron ¿para qué? Para ser un servidor público. Y bueno, ¿y dónde queda? Y gracias a eso no alcancé a terminar cuando me quitó la palabra en antes. Y fue cuando me iban a volver. Entonces le dije, ¿usted me van a dar de baja? Dice, no. Fíjense en mi hoja de vida. Tengo por lo menos 5 veces que he mandado un oficio solicitando mi baja de inmediato. Y ustedes no me la han dado. ¿Por qué? Porque yo no me sentí identificado con la institución. Pero después pasan los años y vi que la institución me ofrecía la oportunidad de ser una persona no con poder, sino con la buena intención de ayudar. No estar... E inclusive me hice un gran amigo, un profesor de la Liceo Eduardo Lavarra. Señor Valencia era el amigo. Porque está vivo. Y lo que son las cosas de la vida, yo por eso le doy gracias al que todo lo puede, que entre paréntesis, a los 30 y tantos años, mi hijo, Florencio, usted lo conoció, que murió hace 3 años, cantautor cristiano, me llevó a la iglesia y no pensé nunca que me iba a quedar ahí. Me quedé ahí hasta la fecha. Soy diácono de una iglesia bautista. Así que con mayor razón tenía que... nos hicimos tan amigos que pude ayudarle tanto, pero como al amigo. ¿Ah? No mirar partidos, sino mirar que él necesitaba de mi amistad y de mi ayuda. Y fue tanto que él se va de Chile y pasan, creo yo que como casi 45 años, y nos encontramos en Inglaterra. Estábamos tocando y no me acuerdo, fue esa vez cuando tocaron ¿cuántos se llaman los? ¿Usted se acuerda hoy? ¿Cómo se llaman ese conjunto los que eran gitanos? Los Gypsy King. Ellos tocaron antes que nosotros, porque tenían que hacerlo, porque nosotros le pusieron ahí, no sé por qué le pusieron en la... tengo todavía guardadita todos los recortes de allá, le pusieron los cracks del puerto y entre paréntesis ¿cuántos se llamaban los cubanos? Los Bellavitas. Buenavista Social Club. Nos pusieron así.
Y nosotros, y llega, estamos tocando ahí, estábamos listos ya para empezar a tocar, cuando aparece este caballero, señor Valencia, y se sube al proscenio y se pone a llorar conmigo ahí, y los dos estábamos tirando lagrimones ahí, y verlo tan bien, que estaba muy bien, un caballero, pero un amigo, y otras cosas también muy, muy preciosas que me pasaron a mí como carabinero, que creo que a lo mejor de civil no me habrían pasado. Y yo le agradezco, vuelvo a insistir, a ese Dios que ha permitido que nunca me haya subido un avión con mi señora, ir a Francia, ir a Inglaterra, ir a Argentina, ir al sur de Chile, y hace poco devolvernos de Panguipulli, porque no pudo aterrizar el hombre así que... Gracias, Juanín. Quiero hacer una última pregunta. Estamos como en la parte final. Pasa el tiempo muy rápido. Yo siempre lamento que el tiempo pase tan rápido cuando uno se mete en las conversaciones y empieza a profundizar. Pero partimos, voy a hacer como la vuelta, hablando un poco, ¿no es cierto?, del golpe de Estado, de un apagón cultural, como que se señala. Y quisiera como preguntarles para cerrar este conversatorio, una reflexión de parte de ustedes o qué piensan, los que quieran, ahora es el que quiera, la que quiera. Si ustedes, quizá es una respuesta que se da por sí sola, pero en relación con lo del apagón cultural, ¿lo ven así? ¿Lo ven de esa manera, que en Chile existió un apagón cultural? Y si se dio, ¿de qué manera? Y si no se dio, ¿cuál fue el camino o vía que se abrió? ¿Hubo oportunidades a lo mejor distintas? Perdona, yo creo de que fue todo un proceso, ¿ya? Fue todo un proceso. Yo creo de que desde el mismo momento del golpe, como lo decía al principio, la gente que trabajaba en la bohemia, que no tenía un compromiso político, yo tengo que ir para la casa nomás, ¿ya? Pero una manera de cercenar, digamos, todo este movimiento que venía por la vereda del frente, está graficado en la muerte de Víctor Jara. Pero pensando que lo iban a hacer desaparecer, y al final lo engrandecieron más. Hoy día, recién comentábamos con Juanito que gracias a la inteligencia artificial han musicalizado los últimos poemas de Víctor Jara. Y todo un proceso, ¿ya? Porque partimos en el cerro, a la leña, como se dice, a la guitarrita, y después nos pasamos los cassettes. Algunos escuchábamos la radio Moscú y escuchábamos la música porque acá no había ninguna posibilidad. O sea, escuchar Gracias a la Vida era imposible a mediados de los 70, ¿ya? Vino después, la cosa, bueno, tuvieron a la Cecilia por haber grabado el Plegario del Labrador de Víctor Jara y Gracias a la Vida. Entonces, creo de que es un proceso doloroso, largo, y que nos tiene que llevar absolutamente a la reflexión, como dice la frase hoy día, y nunca más, ¿ya? Y que las generaciones venideras aprendan de nuestras experiencias. Hoy día estoy seguro que los militares que están, no sé, en todas las ramas, desde los carabineros, me puse caballero, pasando por los aviadores, los milicos y los marinos, que hoy día visten uniforme y están en los, no sé, en los 50 años, incluso en los 60 años. A ese tiempo no tenían ni idea de nada. Entonces hoy día es diferente exponer algo, ¿no es cierto?, por lo que tú has estudiado o lo que te han contado, no es lo mismo que haberlo vivido. En lo personal creo que nosotros lo vivimos de diferentes formas, ¿ya?, bajo diferentes circunstancias. Yo vengo por el lado maternal, que mi familia, detenidos, familiares torturados, qué sé yo, y encarcelados, amigos desaparecidos. Y eso obviamente creo, y como decía Allende, tengo fe en Chile y en su futuro. Va a ser difícil, porque fue muy, muy, muy grande el daño que hicieron, en todo sentido. Y en la música particularmente, vetaron a un montón de gente y la marginaron de poder trabajar por mucho tiempo.
mucho, mucho tiempo. Entonces, hoy día, claro, damos gracias a los espacios que tenemos, ¿no es cierto? Porque creo que en gran medida fue gracias a la lucha que se dio hace tiempo, por poder conquistar o reconquistar estos espacios que se habían ganado por tanto tiempo. Eso, compañero. El que quiera. Tenemos tiempo, que de repente te veo que estaba un poquito... Es que agotado. mi tarea es ir ayudando a la conversación, pero también ir marcando los tiempos. Así que. Ok, mira, el tema del apagón cultural yo lo divido de alguna manera en ciertas responsabilidades. El artista chileno, el poeta, el músico, el plástico, o sea, nosotros somos una fuente inmensa de cultores y artistas. Así que apagón cultural no puede haber si existimos todos los que existimos en diferentes áreas. No puede haber apagón cultural. Son los medios los que de repente te producen ese apagón cultural. Y en dictadura se dio eso, se marginó una gran cantidad que tenía relación con el gobierno popular y que tenía que ver con gente de izquierda. Mira, curiosamente, en un canal de televisión que el REC 13 en este último tiempo he estado viendo con mucha satisfacción, porque igual lo veo así, han estado repitiendo el programa Esquinazo de los años 80 y poder ver quiénes actuaban en la parte folclórica, en lo que era la muestra folclórica, y darte cuenta cuántos y todos los que eran marginados, que no aparecían en esos programas. Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco con apagón cultural, pues, o sea, los medios no permitían, y eso produce un efecto. Y lo otro es que también, como toda la gente de izquierda que trabajó en peña folclórica de esos años, actuaban en base a la solidaridad, no cobrábamos. Éramos solidarios, estábamos en un proceso en que teníamos que hacer algo y estábamos dispuestos a tocar por la empanada y el vaso de vino, si no había un cobro. Y eso produjo, yo diría, en general en la gente, en el público, un asunto que hasta el día de hoy es fuerte. O sea, cuando tú dices, mi trabajo vale tanto, pero no, ¿cómo? Si es un asado, obviamente, con la guitarra. O sea, una cierta falta de respeto hacia los cantores, hacia los músicos. De hecho, a los mismos músicos les ha costado mucho, y a lo mejor Judith, que está acá, me puede corroborar como... Perdón, Lorena, que está acá, como me puede corroborar porque ella es dirigente sindical. De a poco se ha ido logrando que los locales donde cantan o tocamos todo de repente paguen un poquito mejor. Pero todavía nos requieren gratis. O sea, oye, ¿podéis venir a tocar acá? O sea, eso es parte del apagón cultural de esa que tiene que ver con los medios y con el público, pero no con la gente que hace la música. Así que un poco la reflexión es esa, que sigamos. De hecho, los sindicatos tienen que fortalecerse más. De hecho, es re difícil porque sindicatos siempre van a aparecer por diferentes lados, diferentes grupos. Pero todas estas agrupaciones pueden agruparse en una confederación. Y aquí en Valparaíso podría haber una confederación. Eso lo invito a que se junten y hagan una confederación de sindicatos y que cada uno tenga su nicho como sindicato, pero que trabajen en conjunto en una confederación para conseguir buenas leyes, trabajar con el Congreso, buenas leyes para los músicos. Hoy día todavía los músicos están desprotegidos con un montón de cosas. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Y tiene que ver con el apagón cultural. Fernando, ¿sí que tú quieres seguir? Yo tengo una visión totalmente distinta. Creo que el apagón cultural continúa en las autoridades. En este momento el Bafona está parado porque no le quieren homologar lo mismo que gana la Orquesta de Cámara de Chile, siendo que pertenecen al mismo departamento. Aquí en Valparaíso, yo el día que asumió Char fui a cantar cueca y celebré. Y pensé que le tocaba a los artistas porteños. Y veo que cuando hay plata se trae a la gente de Santiago. Entonces, ellos están en un apagón. Ahora, ¿quién te puede decir mejor si estábamos en un apagón o no? Es Jorge Coulomb, o el ciego, el hermano. Porque ellos contaban con una entrañable alegría, satisfacción y pena a la vez, que querían estar cerca de Chile durante la dictadura en algún recital, y dan uno en Tacna y en Mendoza. Y nunca pensaron la cantidad de chilenos. O sea, sabían que iba a ir muchos chilenos, pero nunca pensaron que iban a cantarse todas las canciones. Porque el movimiento underground tocábamos todo eso. Nos juntábamos a ver el teleanálisis, por ejemplo, y de ahí derivábamos las peñas. Yo creo que hay mucho ignorante hoy día también.
hay mucho ignorante que está tratando de sacar cosas adelante y lo que genera muy poca unidad. Se luchó harto por tener el día del cuequero y la cuequera, ahora quieren sacar la cueca de puerto. Entonces puede venir una antofagastino a postular la cueca del norte y va a tener también derecho a postular un chilote. Eso también es apagón cultural, ¿ya? La identidad y territorio. Yo creo que hoy día hay cabros maravillosos, bueno, haciendo trabajo maravilloso, o sea, tú te podrías nombrar, no sé, 10, 15, 20, quizás haciendo todo estilo, lo que están con ustedes, Daniel Ángel, Cristian Aguilar, ese pedazo de músico, Daniel Ángel igual, Manolito González, bueno, claro, por un lado, sí, después, o sea, claro. entonces, músicos, agrupaciones, cuando yo me sumo a los paleteados al puerto cuando ya la cosa, por culpa de que me agarre y me mete ahí, pero los paleteados parten con Doña Lucy. Eso no se sabe la historia. No. Yo estuve 2 años con los paleteados al puerto. ¿Puedes tomar el micrófono, por favor? Que estuve 2 años con los paleteados al puerto y cuando me salgo de los paleteados para armar el diapasón porteño, que es el cuarteto de guitarra que después tuve 16 años con ellos, al salir presenté a los paleteados a Fernando Leiva y en buena hora. Fernando, podríamos decirlo entre comillas, me reemplazó. No lo pudo reemplazarme con la peluca, pero me reemplazó. Y gran acierto, pues Fernando apareció con composiciones de él. Alcanzamos a estar juntos, ganamos el festival acá de la tonada, y al año siguiente, cuando yo ya no estaba, me había retirado, vuelven a ganar con una cueca el Fernando. Entonces fue gran acierto que él lo hubiese ingresado a los paleteados. Ahí hay una cuestión que antes existía un dicho, y creo que todavía está: vamos arando, hijo de la mosca, ríe el cacho un güey. Claro. Y cuando tú, hoy día, por ejemplo, siempre lo conversamos cuando nos juntamos, es muy difícil encontrar un grupo, un solista, un dúo que diga de Hernán Núñez y Federico Moura, no sé, tal canción. Cantan. Pero detrás de esa canción hay una composición, hay una autoría. Tú vas a Argentina, vas a cualquier país de Latinoamérica y te dice de, no sé, de Gardel y Lepera, en el año tanto se compuso. Aquí no tiene idea de lo que canta, weón. O sea, tú les preguntáis, ¿y quién hizo eso? Mira, y ahora hay cosas disciplinadas, lo que hacen ustedes con el mariachi Puerto Lindo. O sea, y no son músicos al peo, o sea, es gente profesional y que trabaja y tiene una propuesta. Entonces, hay que hacer las cosas en serio. No, los cracks, yo no sé quién se favorece más, si los viejos o los cabros. Porque los cabros son una maravilla. Lo que mismo le pasaba a Juan cuando acompañaba a Man. Había que tener nervios de acero, porque era melismático por excelencia, entraba donde quería, salía donde quería. Pero lo que pasa es que el respeto por lo que tú haces. Entonces, muchos hoy día hacen la cueca, la bajera, o llegan cosidos porque los viejos... Yo nunca vi a un viejo cosido actuar. O sea, no. Entonces, hay mucho mito, La dictadura implementó, le robó una imagen no sé quién cresta y la instaló en Valparaíso, que es de la prostituta bailando con el marino. Y eso, es más, cuando estaba la Caverna del Diablo, el American Bar, corrían a los marinos, solamente la oficialidad podía entrar ahí. Los marinos no entraban y las prostitutas claramente tampoco iban ahí, porque en todo caso Armando Canales se traía a la gente del casino en sus shows. O sea, los shows que se hacían aquí eran de muy buen nivel. Y la gente que cantaba lo hacía muy bien, porque era un trabajo. Había ensayo, yo sé por qué, porque mi papá era junior y hacía el aseo en la Caverna del Diablo, y de ahí que me viene el cuento por las orquestas y todo eso. Y yo los veía ensayar y las niñas que se empiluchaban decían, ya maestro, 6x8, y era un ensayo. También la veía cuando se empiluchaba. No, yo veía por ensayo nomás. Y había ensayo, hoy día... Los ensayos eran con ropa. Eso. Claro. Pero había ensayo. Yo en la época en que estuve en algunos grupos, había ensayo. Hoy día hay tocata, ¿a qué hora? A las 12 salimos. Juntemos a las 9, un copete, un par de cuecas y a tocar. Entonces, yo no digo que sea peor ni mejor. Una de las razones por las cuales yo no quise recibir ni el APE ni el Altazor, porque no eran cuecas mías. Y el Elías no estaba.
Entonces, si no estaba el Elías, no estaban los viejos del puerto, que fueron los que levantaron. Aquí hay dos personas que nos han nombrado que son importantes. Aliro Núñez y Bernardo Zamora. Personas que van, agarran a los viejos, los organizan. Recuerden que la primera vez que se juntan, no sé si el zurdo Bernal o no me acuerdo quién fue, se quería agarrar a combo en la Católica con nosotros. Entonces, ahí se destapa todo una vertiente. Ahora a mí me da pena, a mí en lo particular es lo que está convertido la Isla de la Fantasía, y más pena me da ver a la nanita ahí sentada. Nada, ¿cachai? Entonces, me parece, y en relación a los pacos o carabineros, como lo quieran llamar, son muy importantes. Antonio Millacoy, el Paco Silva, el Paco Silva acompañó a los paleteados, el papá de la Rosana Silva, acompañó a los paleteados, pero y era como el amuleto, con donde iba a ganar. Entonces, hay los carabineros jubilados, las Fuerzas Armadas jubiladas en general, tienen un asunto muy importante, es que se meten en los clubes de cueca y mantienen estos clubes de cueca. Entonces, y aunque no lo quieran, han sido miserables de las autoridades. Por ejemplo, cuando llega de ministro de Educación Arrate, ¿ya? En el gobierno de Bachelet 1 me parece que, se da cuenta que está Televisa en el Festival de Viña. Ese año yo estaba trabajando, dirigiendo un tema, la orquesta. Y Arrate dice, oye, aquí no se está pagando impuestos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Es que, claro, pero es que ¿cómo? Pero esto es cultural. ¿Pero cómo que es cultural? Bueno, zanjemos todo esto, cuento corto, y pidámosle al Departamento de Cultura que diga si esto es cultural, y si no tienen que pagar impuestos. Y un maestro que falleció hace no mucho, dice, hagamos nosotros la evaluación, la hace y dice, si está el Bafona y está el folclore, es cultural. Por lo tanto, en Viña el folclore y el Bafona, la cosa está para evitar impuestos. Entonces la culpa no es del chancho, sino es que le da la frecho. Entonces aquí hay muchos, igual que en el PEM, tú estabas parado, te ofrecían lucas por 15 días. Por 15 días, cada 15 días un lucas. No, ese era el plan de jefe de hogar, el POJ. El PEM era una luca mensual. Y se hacían unas colas, entonces tú llegabas y decías, no, ¿cómo me va a pagar tan poco? Los de atrás no se paraban, ni decían, no, o nos pagan tanto o no. Había una necesidad, y eso mismo que tú planteas o que se conversa acá en relación a la vuelta al toque de queda, acaba de pasar después de la pandemia. Porque se empieza a trabajar y se topan con los dueños de restaurantes que te dicen, oye, no, estamos recién partiendo, no me puedo pagar mucho. Y eso es indigno. Po. Entonces, claro, hoy día aparecen estas situaciones que ojalá se dieran más, como el trabajo que están haciendo desde la Mesa de Cultores, desde el Sindicato de Artistas, en el cual ojalá aunaran criterios. Yo veo que hay muchas buenas intenciones, pero poco apoyo a la gestión, poco apoyo. Es que criticar es re fácil. Decir no hizo esto, o se está arreglando los bigotes. Pero ¿y cuando estás ahí? ¿Cuál es la solución? Entonces, me parece que el apagón cultural continúa en los ignorantes que están en las autoridades y en los ignorantes también que dicen ser artistas. La verdad, las cosas que para ser artista son palabras mayores. Son palabras mayores. Dedicar tu vida a una propuesta estilística y estética al arte, como lo hacen los argentinos, los peruanos, los colombianos. Chile es el país con menos sentimiento latinoamericanista. Aquí, pero ve lo del Bafona. O sea, si alguien toca violín, cello, le pago 1,5 millones. No, los Bafona tocan guitarra, no me tocan folclore, 800 lucas. Ignorancia, pues, bueno. Y también bueno, porque hay pocos exponentes, porque el tango necesita exponentes. No cualquiera puede arrancarse con los tarros del tango, según mi visión. Gracias. Juanín, Lucy, ¿quieren decir alguna última palabra en relación con esta idea para cerrar del...? No, quiero saber que a dónde pagan tan bien. Claro. No, para pasarle el dato. No, la verdad es que acuérdese que usted recibe cuando vinieron los que volaban por los aires. Los mexicanos. Sí, me salió más que lo que ganaba en Carabinero yo cuando me dio usted el dinero ese. Pero ahí usted hacía cantar, porque le tocaba cantar. No, y llegó, nunca, ¿me va a creer?
Una vez, le voy a contar, esto es personal, ¿eh? Una vez me pasaron a una persona que tenía que golpearla yo. Cerré la puerta, ya lleno unos fardos de pasto, le puse unos terciados ahí y le pegaba las patadas al terciado. Y el otro me miraba, el detenido. Grita un poco, le decía yo, grita un poco para que me escuchen que te estoy pegando. No, sí, yo por lo menos, eso de pegarle a una persona que no se puede defender, no. Estuve casi un año con los navales trabajando, ¿y sabe por qué me retiré? ¿Cuánto se llama? Fue después del golpe, indudable. Me retiré porque celebraban todos los años el 11 de septiembre. Así que, chao, me voy. Y listo. Así que le dejo mejor a la Lucita ahí, que a lo mejor tiene que decir. Lucita, si quiere usted algunas últimas palabras. No, mira, que referente a la juventud. Un poquito más cerca, por favor. Los niños, no sé cómo piensan, hay mucho ego, mucho odio, mucho rencor, mucha envidia. No es como nosotros, que si yo hago una nota mala, usted me puede decir, no, se puede arreglar de esta otra manera. Ellos no, si alguno de ellos se equivoca, hace algo malo, se ríen de él, no ayudan. No hay unión. Ahora, para los nombres que le ponen, cualquier nombre estúpido. Es que también hay que tener en cuenta una cosa, que por ejemplo, en esa época, gracias, podía cantar el Chama, por ejemplo. ¿Quién podía cantar como el Chama? ¿Ya? Podía cantar el Nano, su hermano, pero todos tenían el respeto de ser escuchados. Hoy día el ego mata todo, o sea, si no estoy yo la cosa no vale, si no estoy yo, entonces me parece que, bueno, y a esta misma autoridad que yo le llamo, o el establishment, también está siendo poco apoyado, Yo formé parte del directorio de este parque, cuando partió. Sin comentarios. Los egos eran tremendos y se pasaban currículum entre ellos para poder viajar. Sin comentarios. Y venían con el discurso de que nosotros, los artistas de Valparaíso, yo como miembro del directorio en un momento le digo, oye, tú representás a los músicos independientes de Valparaíso, yo soy músico independiente y no te he visto ni en pelea de perro. Güey. Y me dice, ¿a quién representáis tú? A mí me había puesto Castro aquí en esta cuestión, ¿cachai? Y yo traje el libro de la Secretaría Municipal de todas las organizaciones culturales. A eso represento yo. Entonces, hoy día estoy muy decepcionado. Tan decepcionado que quiero ir a rechazar el trabajo de la nueva Constitución y de puro pensar que voy a votar para que se quede la Constitución de Pinochet, me da una rabia enorme. Infinita. Oye, quiero agradecerles la participación de todos ustedes. Sé que vamos a quedar siempre cortos. Me pasa, quiero comentarlo, voy a tratar de ser breve. Me pasa como cuando trabajaba yo en otro espacio y me iba a visitar Calacalá, gran amigo. O el hombre de la maleta. Claro, el hombre de la maleta. O me iba a visitar Manuel Dinamarca, se llamaba él. U otros personajes. Y que me llegaban a invitar para ir a la isla u otro espacio, y yo lo pensaba porque significaba que en vez de mi hora de salida al almuerzo, yo sabía que era toda la tarde. Así que me pasa eso con el tiempo, cuando estoy con ustedes. Yo le agradezco mucho poder participar una vez, yo lo dije al comienzo, es un honor estar con cada uno de ustedes, por la experiencia que hay en cada uno, por lo que significa en nuestra cultura popular. Y yo me quedo quizás como para cerrar con esta idea, y que no es menor, cuando uno habla del apagón cultural, es muy interesante porque esta es una discusión de mucho tiempo, en el sentido de que, claro, quizás efectivamente dentro de lo que son las políticas de Estado, dentro de lo que son las miradas institucionales, que van aplicando distintas políticas culturales, o sea, qué hacer en el ámbito cultural,
quizás muchas de ellas efectivamente se detuvieron y eso significó un impacto. Pero cuando nosotros hablamos del espacio en que se mueve la música, en que se mueve el arte, uno podría poner en cuestionamiento la idea del apagón cultural. O sea, el hombre, la mujer, el ser humano, en cualquier circunstancia va a desarrollar actividad cultural. Lo hablábamos con algunos antes de comenzar, incluso en esos momentos duros de la resistencia o de la represión en Chile, también había actividad cultural y que servía mucho para unir, que servía mucho para salir adelante, que servía mucho para estar en esos espacios tan dolorosos. Y que después, hasta el día de hoy, muchos de ellos siguen incluso practicando esa actividad artística. Muchos, su actividad la comenzaron en espacios aquí mismo, en esta cárcel. Entonces, hablar de apagón cultural es como hablar entre comillas. Y quizás un poco lo que tú señalabas, que en relación a que ese apagón quizás está mucho más en un cierto segmento de la sociedad, porque en el ámbito popular o en el ámbito del pueblo, uno podría poner en duda si efectivamente se dio o no ese apagón. Por lo mismo yo creo que la reflexión es válida y el cuestionamiento es válido. Y por lo mismo agradecerle una vez más a todos quienes ustedes tuvieron este interés, este compromiso en participar, en desarrollar este tema y ojalá que podamos seguir trabajando juntos y juntando nuestras oportunidades para mantener esta herencia musical de Valparaíso, la herencia de nuestro pueblo y honrar esa memoria de aquellos que resistieron con el arte, que resistieron poder con esa vitalidad, porque el arte es eso, es la actividad vital que tiene un ser humano y que se traduce en la creación sobre todo, que a pesar de cualquier cosa que pueda suceder, no puede ser acallada, no puede ser detenida. Y eso lo vemos en las generaciones que hoy día a lo mejor no conocen de esa historia, pero que con ustedes se hace patente, que con ustedes va a permanecer en el tiempo para siempre. Muchas gracias una vez más y a todos quienes nos acompañaron. Esta actividad organizada por la Mesa de Cultura de Mesa de Cultores y que tuve el honor de poder moderar. Muchas gracias. Ahora podemos continuar porque creo que queda cafecito, ¿no? Siempre pasa, después de un show, siempre pasa que el mejor momento es lo que viene ahora, ¿eh? Así que podemos seguir ahí la conversa. Muchas gracias.